Pero muy buenas noches a todos mis queridos hermanos y amigos, seguidores de esta serie tan hermosa como es El Santuario, la sombra de la cruz. Bien, tal como hemos anunciado en ocasiones anteriores, nuestra serie va a ser una serie larga porque vamos a estudiar muy detenidamente el santuario. Esperamos tener unos 40 temas. Ya veremos por el camino cómo nos van saliendo todas estas investigaciones. Y para comenzar esta noche, vamos a pedir entonces la presencia de nuestro Dios en nuestro medio, en donde ustedes están, asuman una actitud de oración y acompáñenme entonces en esta plegaria. Nuestro Padre, nuestro Dios, honra y gloria para ti, para Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Gracias por todas las bendiciones de este día y gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar tu santa, divina palabra. Espíritu de Dios, toma nuestras mentes y atesora en ella todos estos principios de tu divina palabra. Acompáñanos. Lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y tal como lo habíamos anunciado hace una semana, el tema de hoy, el sacerdote del santuario. Quien creyera, pero hay muchas cosas para decir acerca del sacerdocio. Y vamos a ver bíblicamente desde cuándo comenzó el sacerdocio. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes bíblicos? Nos va a parecer un poco extraño lo que dice Génesis 4, 1 al 5, pero es la realidad. Dice Génesis, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. He ahí los dos primeros sacerdotes, sin contar su padre Adán. Pero ¿cómo que sacerdotes? Sí, porque vamos a recordar que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, salieron del Edén, pero Dios les prometió un redentor, el cual pagaría su deuda de pecado. Para ello tendrían que armar un altar de piedras y sacrificar un inocente cordero todos los días. Entonces, quien hacía esa ofrenda, quien hacía realizar ese culto, pues se le considera un sacerdote, porque es el que dirige esa reunión espiritual. Y en este caso, en el caso de Génesis capítulo 4, versos 1 al 5, encontramos dos sacerdotes. Ambos están ofreciendo una ofrenda a Dios. Ambos están entonces ministrando. Entonces se los considera en ese instante y en esa escena sacerdotes. Así que pensamos que los primeros sacerdotes que menciona la Biblia, se da por supuesto que es Adán, pero sus hijos Caín y Abel. Y así, el listado de patriarcas es bastante largo cuando estudiamos los primeros capítulos de Génesis. Vayamos al tiempo antes del diluvio. ¿Quiénes fueron los sacerdotes? Vamos a leer de Génesis 8, 20 y 21 y otros textos más adelante, pero por ahora el de 8, 20 y 21. Y edificó Noé
un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: ay, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, aquí edificó Noé un altar a Jehová. Y ese altar se consideraba un lugar santo de adoración. Entonces, aquí, después del diluvio, Noé es el primer sacerdote que aparece en la palabra de Dios. Seguimos leyendo, esta vez del capítulo 26 de Génesis, sus versículos 24 y 25. Y reza en la siguiente manera. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que Abraham es otro sacerdote. Doquiera iba, edificaba un altar al Señor como un sitio de adoración, como un intercesor para su familia. Entonces, Abraham lo consideramos también un sacerdote. Avanzando en la escritura, el hijo de Abraham entonces sucede al padre como patriarca y como sacerdote de la familia. Esta vez entonces el capítulo 26, versos 24 y 25, nos dice: y se le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. He aquí otro sacerdote. Seguía entonces como una herencia. El primogénito, el primer hijo varón, sucedía al padre y se convertía en el sacerdote de la familia. Leemos del capítulo 33, los versículos 18 al 20 de Génesis, en donde aparece otro sacerdote. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, en Palestina, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo en donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem. Lo compró por 100 monedas y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. Noten ustedes entonces que viene acá toda una dinastía de sacerdotes. El hijo hereda al padre. Y siempre fue así con los patriarcas. El primogénito era el sacerdote de la familia. Muy elocuente para nosotros hoy, ¿no? En donde el padre debe ser el sacerdote del hogar, de la familia. Y si la madre es cabeza de hogar, pues entonces la madre será la sacerdote del Señor, sacerdotisa del Señor en ese hogar. Alguno me dirá: bueno, pero hay esposo, pero no es creyente, no es cristiano. Bueno, la madre que es cristiana, entonces toma ese papel, esa iniciativa de construir un altar, hacer de su hogar un altar, reunir sus hijos, leer la palabra y orar con ellos ahí en el hogar. Linda lección que nos deja entonces esta manera como Dios utilizó la adoración y el culto familiar. Vayamos al tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, ¿a quienes escogió Dios como sacerdotes? Aquí ya se cambia
la modalidad de padre a hijo. Y entonces nos dice Éxodo 28:1, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, nótese que Dios escoge acá como sacerdotes a Aarón y sus hijos y los menciona por nombre: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos varones. Van a ser los sacerdotes principales ahí en el santuario. Más adelante, con lo que vamos a ver, pues se agranda un poco el número de los sacerdotes. Recordemos que la palabra sacerdote viene del hebreo cohen, y ese cohen quiere decir el que ocupa el lugar de otro y se acerca a Dios en su favor. Ese es el significado de esa palabra cohen, de donde viene la palabra sacerdote para el hebreo, su significado hebreo. Ahora, esto de que Aarón fue elegido, pues tiene unos antecedentes que realmente es inmerecido ese honor que Dios le dio de ser sumo sacerdote, por lo que aconteció allá al pie en el monte Sinaí. Vamos a verlo con la siguiente pregunta: ¿qué tristes antecedentes tuvo Aarón antes de ser separado para el sacerdocio? Y vamos a ver cómo la gracia de Dios ha sido a través de todos los tiempos. Y ustedes saben que gracia significa un regalo, un don que no merecemos. Aarón no merecía ser sumo sacerdote, pero Dios en su misericordia y gracia lo eligió. Vamos a leer de Éxodo 32, 1 al 8 y después 19 al 24, un relato que yo lo voy a sintetizar aquí en palabras porque es bastante largo, y entonces ustedes lo conocen, solamente lo vamos a recordar. Están acampados ahí al pie del monte Sinai. Dios llama entonces a Moisés, le dice que el pueblo debe santificarse. ¿Cómo se santifica? Lavaron sus cuerpos, sus ropas, y todos limpieciticos delante de la presencia de Dios, allá al lado del monte Sinaí, y en oración y alabanza esperaron. Entonces Dios le da la orden a Moisés de subir hasta la cumbre del Sinaí, y allí permanecen en conferencia, Dios dándole todos los datos de lo que tiene que escribir en los 5 primeros libros, y Dios escribiendo con su puño y letra en tablas de piedra los 10 mandamientos. Y como esta demora no fue de 3 ni 4 días, sino 40 días, más de un mes, entonces la gente comenzó a murmurar y a decir: no, este Moisés se murió por allá, eso quizá qué le pasó, y ahora, ¿qué hacemos? No, hagámonos un Dios para adorarlo y que Él siga dirigiéndonos. Y ya, pues Moisés no es el que nos dirige, pues que ya se murió, pues que sea entonces uno de los dioses que conocimos en Egipto. Entonces en la mitología egipcia existe un buey a quien llamaron el buey Apis, y lo adoraban los bueyes. Es que la mitología egipcia es una mitología totalmente llena de dioses, politeísta. Adoraban las ranas, los piojos, el río Nilo, las serpientes, todo, en los bueyes, las vacas. Para ellos eran sagrados que hay todos los animales, los gatos, y en los jeroglíficos se nota en los jeroglíficos que han encontrado los arqueólogos, entonces el politeísmo, ese paganismo que tenían los egipcios. Y ahora los israelitas le mandan a Aarón decir que les haga un Dios. ¿Y Aarón qué les dijo? Bueno, quítenle los areticos, los collarcitos, las manecillas de oro que tengan todas las mujeres y me los traen. Y tal cantidad fue que pudo con ella construir un buey.
a martillo. Y la gente dijo, ese es el Dios que nos sacó de Egipto y el que ahora en adelante nos va a seguir conduciendo. Cuando terminan los 40 días, Dios le dice a Moisés, vea, vaya, porque ese pueblo se rebeló. Ese pueblo está allá en una holgazanería y en unos deleites, una gritería terrible. ¿Sí le alcanza a oír? Moisés dijo, uy, sí, ¿qué pasa? Le dijo, vaya, vaya, esos rebeldes ya se nos descarriaron. Y el relato menciona que llega Moisés y ve tremenda idolatría alrededor de ese buey Apis. Y entonces, en su enojo tan grande de ver, él viene de una comunión santa, donde hace un pacto con Dios y el pueblo no, descarriado. Así que en su enojo lanzó las tablas de piedra y dijo, este pacto no sirve, lo quebrantaron y rompió las tablas de piedra. De inmediato pregunta, ¿quién hizo esto? La gente dice, Aarón, Aarón, Aarón. ¿Usted por qué hizo eso? No, tú sabes cómo es este pueblo de caprichoso, de duro, me iban a linchar y entonces yo les di gusto para que estuvieran tranquilos porque creímos que tú ya no ibas a volver más. ¿Cómo se te ocurre haber hecho esto? Él mismo tomó ese buey, lo partió en pedazos y esos pedazos dice que los derritieron al calor y los volvió polvo. Y con ese polvo tomó aguas e hizo como un jugo, como un sorbete y le dio a tomar a todos los que adoraron ese buey. Dios entonces le da una orden a Moisés. Esta gente hay que judicializarla. Hay que llevar un proceso judicial con ellos. Pecaron, tienen que morir. Y claro, pues Moisés intercede y dice, no, pero ¿cómo? La gente, ¿qué es lo que va a decir los demás países? Que los sacaste de Egipto para acabarlos en el desierto. No, mi Dios, por favor. Ustedes ya saben el relato. Finalmente, Moisés hace un desafío y dice, bueno, ¿quién está conmigo y con el Señor? ¿Quiénes van a estar fieles? Y dice el relato que todos los hijos de Leví, la familia de Leví, la tribu de Leví, dio un paso al frente y dijeron nosotros estamos de parte suya y de parte de Jehová, del Señor. Entonces Moisés les dijo, bien, nos toca realizar aquí un juicio, tome cada uno su espada y a su hermano, a su pariente que haya adorado el buey, elimínelo. Oye, una orden durísima. El juicio de Dios, inmediato, impresionante. Dice la palabra de Dios que aquel día murieron como 3,000 varones. En el juicio de Dios, fue un mandato de Dios, y sabemos eso por lo que vamos a leer más adelante del texto bíblico y el espíritu de profecía. Entonces, surge aquí la pregunta, ¿cómo mostraron su arrepentimiento los hijos de Leví? Vamos a ver en el siguiente slide cómo es que ellos mostraron su arrepentimiento. Eso lo leemos en Éxodo 32, 25 al 35. Para resumirlo, porque son 10 versículos, he escogido el versículo 29, Éxodo 32, 29, que dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, los levitas, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él sea Dios hoy bendición sobre vosotros. Al haber ejecutado el juicio de Dios, una manera de consagrarse, de estar de parte de Dios y demostrar arrepentimiento y haber sido justificados o perdonados. Veamos entonces de Cristo en su santuario, que es un libro del Espíritu de Profecía, en su página 34, el párrafo 1, en donde nos aclara cómo se toma esto de tomar la espada y haber eliminado un poco de familiares que le fallaron al Señor como
una ejecución de parte de Dios. Dice, en virtud de las instrucciones divinas, nótese, instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre había sido sacerdote en su propia casa, como ya lo leímos. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor apartó a la tribu de Leví para la obra ¿de qué sería? Pues del sacerdocio, del santuario, mediante este señalado honor. Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber cumplido fielmente su servicio como por haber ejecutado sus juicios, cuando el resto de las tribus apostataron al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. O sea, la tribu de Leví, pues todos estaban al servicio del santuario, pero ministrar directamente adentro en el tabernáculo solo Aarón y sus hijos. Y esto lo confirmamos porque sigue diciendo Cristo en su santuario, en la página 34, o sea, Aarón y sus hijos, fueron los únicos a quienes se les permitió oficiar ante el Señor, o sea, en el lugar santo. Hasta ahí llegan los hijos de él, y solo Aarón podía entrar al lugar santísimo. Y al resto de la tribu, eran sacerdotes, se les encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los utensilios sagrados, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del pacto. Solo podían mirarlos cuando estaban ya cubiertos. Pues ver el cubierto, le cubrían con unas pieles de animal. Hasta que estuvieran cubiertos no podían mirar ya nada de ello. Entonces, el servicio del resto de los levitas estaba un poco restringido, pero de todas maneras, cuando se transportaba el tabernáculo, ya vimos, unos están encargados de los muebles, otros de las tablas, otros del altar del holocausto, otros de las cortinas. Bueno, entre toda esa familia de levitas se transportaba el santuario y su mantenimiento. Así fue. Ahora, cualquiera no podía, que fuera miembro de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en Números capítulo 4 y el versículo 3 y otros textos que había una edad para ejercer ese ministerio. Nos dice el libro de Números en su capítulo 4, versículo 3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y es que en los tiempos bíblicos, entre los hombres, la mayoría de edad era a los 30 años. Entonces, aquí se nota de 30 a 50 años. ¿Y por qué no 60, 70 u 80? Preguntará alguien. Leemos de Números 8, 24 al 26. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio, nótese, en el servicio del tabernáculo de reunión. Los de 25 años arriba, o sea, se bajó un poquito la edad, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Entonces, de 25 a 50. Ya en los tiempos de David, veamos entonces, para leer 1 Crónicas 23, 3
y versículos 24 y 27, se modificó un poquitico el mandato. Ya Dios le dio instrucciones a David y David dio las órdenes para cuando se construyera el templo por su hijo Salomón. Y dice entonces 1 Crónicas 23, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los hijos de Leví, los cuales trabajan en el ministerio de la casa de Jehová. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Entonces, y ya definitivamente cuando se hizo el templo, de 20 para arriba, porque el templo, como vamos a estudiar en un tema futuro, el templo fue supremamente grande, enorme, pensando que ya no había un candelero, sino 10. Entonces, todas las cosas fueron hechas en una magnitud enorme. Lo mismo la fuente, ya no era una sola fuente, ya hubo 10 fuentes y así. Ya eso lo estudiaremos más adelante. Entonces, el pueblo tampoco ya era solo de 1,000,000 y pico, había crecido mucho más porque ya estaban en Palestina, en Canaán, y se necesitaba la ayuda de más hombres. Por eso se baja la edad para ejercer ese ministerio. Ahora, hablando de ese ministerio, ¿qué triple ministerio ejercían los levitas? Vamos a ver. En primer lugar, nos dice Números 8, versículo 19, y yo he dado en don, en regalo, los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien. Este es un ministerio de la reconciliación a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Recordemos estos dos términos, reconcilien y que no haya plaga al acercarse al santuario los hijos de Israel. Entonces, aquí tenemos, según este texto, y uno que vamos a leer más adelante, el ministerio de la reconciliación. O sea, mediante los sacrificios diarios, ayudaban a las personas a reconciliarse con Dios, a confesar sus pecados, a arrepentirse y ofrecer el sacrificio a la víctima, que era símbolo de quien moriría por nuestros pecados en la cruz. Número 2, la mediación. Eran mediadores. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar allá al santuario, al tabernáculo. Entonces se compadecían de los pecadores, dice, que no haya plaga, no haya castigo, no haya consecuencias de los pecados. Entonces eran mediadores pidiendo misericordia. Y número 3, eran procuradores de la santificación del pueblo, que es el objetivo de la vida todavía para nosotros hoy. Dice Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Recordemos cuando estudiamos las vestiduras del sumo sacerdote que aquí en su mitra él tenía una plaquita de oro con el letrero en hebreo santidad a Jehová. Entonces todo debía ser santo, separado para un servicio especial. Las cosas, los muebles, los sacerdotes y el pueblo. Todos tenían que ser diferentes, consagrados al Señor. Qué lección tremenda para nosotros cuando Pedro nos llama que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido con sacrificio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz.
somos considerados hoy sacerdotes. Y como sacerdotes debemos buscar siempre la reconciliación. No somos los que causamos los problemas, sino que ayudamos a arreglarlos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde estemos. Somos mediadores. Debemos ayudar a las personas a llegar a los caminos de Dios y a ponerse en paz con Dios y la santificación. El permitir que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas de tal manera que vayamos adquiriendo un carácter semejante al de Cristo Jesús para llegar a ser santos en todo el sentido de la palabra, apartados a imagen y semejanza de Dios como fue su ideal al comienzo cuando creó a Adán. Qué lindo el triple ministerio de los levitas y que se aplica a cada uno de nosotros como cristianos. Somos sacerdotes de Dios, una tribu espiritual. Veamos la pregunta, ¿qué requisito fundamental debía llenar el sacerdote? Y vamos a ver muchos requisitos. Ustedes se van a asombrar de ver que ser sacerdote, y sobre todo somos sacerdote, eso no era cualquier cosita. Leamos de Levítico el capítulo 21 y el verso 17 y los versículos 21 al 23. Habla a Aarón y dile, le dice Dios a Moisés, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, la familia del sumo sacerdote, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios, pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ya no puede entrar allá al lugar santo y santísimo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Tenían que ser físicamente perfectos, no podían tener defectos. ¿Por qué? Porque ellos simbolizaban el ministerio de Cristo Jesús. Y el Señor es perfecto, perfecto física, espiritual y todas las dimensiones que tenga nuestro Salvador Jesucristo. Y ellos eran un símbolo del ministerio, como vamos a estudiar en los temas posteriores. Entonces, como era un símbolo, una representación, no podían tener defectos. Y ya vamos a ver algunos de esos defectos que se mencionan. Vamos a ver 12 defectos específicos, los cuales descalificaban al sacerdote para un ministerio directo. Pobrecitos, pero así era el mandato de Dios. Vamos a leerlo de Levítico 21, 18 al 20. O sea, yo no me he inventado esto, sino lo he investigado y lo comparto con ustedes. Y dice entonces Levítico 21, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón, número 1, ciego. O, número 2, cojo. O, número 3, mutilado, que se le haya cortado algún miembro, alguna pieza del cuerpo. O 4, sobrado, o sea, que tenga un brazo más largo, un dedo más largo, un pie más grande que el otro. O varón que tenga, número 5, quebradura de pie, pie fracturado. O 6, rotura de mano. O 7, jorobado. O 8, enano. Es un defecto, aquí se llama defecto. O que tenga 9, nube en el ojo, cataratas. O que tenga, número 10, sarna. O número 11, empeine, pie plano, lo que sea. O número 12, testículo magullado. Exigente Dios. Obvio lo que dijimos. Ellos eran un símbolo, representaban al Salvador. Entonces,
tenían que ser perfectos físicamente. Pobrecitos, ¿no? Me causó mucha sonrisa ver la palabra jorobado y enano. Parece que desde muy antiguo había estos problemas en los cuerpos de los seres humanos. Y hay más impedimentos. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué otros impedimentos invalidaban el sacerdocio activo? Vamos a leerlo de Levítico, el mismo capítulo, el 21, del 1 al 5. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen con un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. O sea, si se moría un familiar, no podían ir al entierro. Otros tenían que enterrarlo y no podía acercar. No harán tonsura en su cabeza. Esto de calviarse, o como hacen los sacerdotes, de hacerle aquí un redondete, que es en homenaje al sol, al dios sol redondito, porque eso viene de los sacerdotes paganos de Roma, los romanos, y cambiaron el pan de la cena por una oblea redondita en homenaje al sol, para que los paganitos no extrañaran a su dios sol. Entonces, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. Tenía que dejarla crecer. Ni en su carne harán rasguños. Algunos piensan que los rasguños se refiere también a lo que hoy la gente está utilizando en sus brazos, las nalgas, el pecho y todo, ¿no? Que eso sí, en otra parte de la escritura se condena totalmente. Entonces, nótese que, que estos pobres sacerdotes debían llenar unos requisitos muy estrictos. Seguimos leyendo. Ya en Levítico 21, 7 al 9 agrega lo siguiente: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, o sea, divorciada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, tener relaciones solteras, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Qué estricto era Dios. Y claro, hoy algunas personas dicen: no, ese Dios del Antiguo Testamento sí era terrible, un dictador muy tremendo. Yo amo ese Jesús del Nuevo Testamento, no quiero saber de Antiguo. No es así. Tenemos que entenderlo en su marco histórico, cultural. Dios elige un pueblo por misericordia, un pueblo de esclavos, casi 5 siglos de esclavitud, donde olvidaron todas las normas de conducta moral, espiritual. Dios tiene que ser muy estricto con ellos. Y fíjense, a pesar de eso, los rebeldes que eran. Entonces hay que entender por qué Dios usó esa disciplina con el pueblo de Israel. Y a veces algunos de nosotros pues también somos rebeldes, ¿no? Sabemos las cosas y no las hacemos. Ahora, aunque ya vimos acá una razón que dice: porque yo soy santo. ¿Cuál era la gran razón de los anteriores requisitos? Vamos a verlas. Esto lo leemos en Levítico 21, versículos 6, 8 y 23. Santos serán a su Dios, y no profanará el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos, apartados para un servicio santo. Les santificarás,
Por tanto, pues, el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Pero no se acercará tras el velo, adentro, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Jehová, soy el que lo santifico. Se requería perfección, por dentro y por fuera, porque delante de Dios nadie puede estar en su presencia con defectos. Estricto, sí, porque Dios es santo, perfecto. Y él hizo un hombre perfecto y una mujer perfecta. Humanamente hablando, sí. El pecado nos echó a perder y por eso ya la presencia de Dios cada vez es más distante. Eso ya es otra cosa. Entonces, la gran razón es que él quería seres santos, sacerdotes santos, santificados, y que todo lo que hiciera fuera en ese círculo de santidad. Todavía hay otro requisito, pero este sí es para el sumo sacerdote. Vamos a leerlo de Levítico 21, los versículos 10 al 15. Oiga, más requisitos, sí, pero este es para el sumo sacerdote, fuera de los anteriores, ¿no? Y dice entonces la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción del sumo sacerdote, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, pueden ser las vestiduras reales tan hermosas en colores, no descubrirá su cabeza, o sea, no podía llegar sin la mitra, ni rasgará sus vestidos, que en el tiempo la gente cuando tenía tristeza, luto, un gran problema, rompían los vestidos en señal de tristeza, de dolor o arrepentimiento. El sumo sacerdote no podía hacer eso, ni entrará a donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Deje que otros lo entierren y le hagan allá pues el sepelio. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, divorciada, ni infame, ni ramera, prostituta, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Qué estricto es Dios con las cosas sagradas y pensar que a veces las tomamos deportivamente, ¿no? Pero Dios es así. Así que anhela tengamos una vida muy santificada. Veamos en sentido general tres aspectos que abarcan los requisitos sacerdotales. Tres aspectos podemos decir que nos vamos a resumir. Número uno, la perfección física. ¿Por qué? Porque es símbolo de la perfección de carácter a la cual hay que llegar y el carácter de Jesús que es perfecto, por eso se exige perfección física. Número dos, la santidad. Ideal de Dios para los que aspiran a vivir siempre con Él. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, yo enfatizo tanto esto de llegar a ser semejantes en carácter al Señor Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor. Algunos creemos, no, yo lucho, yo me esfuerzo, pero Dios me va a completar. En ninguna parte de la Biblia dice eso, ni el Espíritu profecía que Dios me va a completar lo que me falte. No, Señor, yo tengo que solicitar el Espíritu Santo y facilitarle, dejarle que Él me perfeccione, que me llegue a ser, que me llegue a adquirir la santidad, que es la perfección de carácter en Jesús. Entonces, hay tres aspectos que resumen todos estos requisitos que hemos mencionado. La perfección física, la santidad y por último, la consagración. Nada podía interferir en su servicio, ni siquiera el luto familiar. Eso simboliza a Cristo, quien intercede por completo por todos nosotros.
Entonces, nótese, perfección física, santidad y consagración. Esto de que en unas cosas sí le obedezco al Señor y en otras no, con un pie en el mundo y un pie en mi iglesia, en mi vida espiritual, no, así no funciona. Para ellos no funcionaba eso así y para nosotros hoy tampoco. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos a vivir siempre con el Señor, ser salvos, no podemos llevar la vida espiritual en una forma mediocre. Bueno, en esto se puede resumir los tres aspectos que abarcan los requisitos sacerdotales. Leamos de Cristo en su santuario, en su página 52 y el párrafo 1, todo este simbolismo, cómo se resume en la persona de Jesús. Citando a Hebreos 7:25, el Espíritu de Profecía dice, Cristo entró una sola vez en el lugar santo para obtener por nosotros eterna redención, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, esa es la obra que está haciendo desde que ascendió al cielo, intercediendo por nosotros. En la Biblia no hay otro intercesor. Es muy clara la palabra al decir, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el justo, etc. Lástima que por ahí en otras partes nos han puesto santos de intercesores que están muertos, vírgenes, que una sola, pero hay cantidades, le quitaron el trabajo a Jesús, pero esto no es bíblico. Y qué pena si yo soy tan directo, ¿no? Por ahí alguien me llamó la atención el otro día, por a veces yo ser como un poquito directo, pero es para ilustración, ¿ya? No son críticas, sino ilustración para nuestra edificación. Seguimos leyendo. Se calificó a sí mismo, hablando de Jesús, se calificó a sí mismo para ser no solamente representante del hombre, sino también su abogado. Qué lindo Jesús. De modo que toda alma, si así lo desea, pueda decir, tengo un amigo en las cortes celestiales, un sumo sacerdote que se compadece de mis flaquezas, porque él también estuvo aquí y sabe lo que es luchar contra la tentación y el pecado. Tengo un amigo en las cortes celestiales. Tremenda expresión. Cristo es nuestro intercesor, nuestro representante ante el Padre, nuestro abogado, y se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Por eso los sacerdotes tenían que ser perfectos en todo sentido. Esa es la razón, porque Jesús es perfecto y Jesús es todo para nosotros. Qué precioso fue ese ministerio de los levitas, de la familia de Aarón. Y qué lindo es que nosotros desarrollemos también un sacerdocio en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Jesús esta noche, para terminar, nos dice lo siguiente. Fuiste creado a mi imagen y semejanza. El pecado desfiguró tu imagen. Deseo santificarte. Es una condición para vivir juntos eternamente. Siempre seré tu abogado y salvador. Te amo. Qué precioso es Jesús. Cada vez que yo pienso en esto, siento que le amo más, más y más. Espero que la reacción de ustedes sea similar. Una reacción de amor, de un amor sin límites por nuestro Salvador. Siempre seré tu abogado y salvador. Te amo. Quiero que vivamos juntos eternamente, dice el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Bien, como es siempre nuestro sistema, vamos a dar oportunidad a preguntas, a inquietudes, aportes.
sobre el tema que acabamos de estudiar. La persona que desee formular alguna pregunta puede prender su micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas. Yo siempre me formulo la siguiente pregunta. ¿O son muy inteligentes, excelentes, quienes me escuchan, mis alumnos, o el profesor es muy malo y no se entendió nada? Bueno, ustedes son muy buenos oyentes y lindos cristianos. Por eso Dios nos ama a todos tanto. Vamos entonces a tener nuestra palabra de oración, como acostumbramos siempre. Asuma una actitud de oración allá donde usted está. Nuestro Padre, nuestro Dios, muchas gracias por habernos permitido estudiar un aspecto más de esta doctrina del santuario, la sombra de la cruz. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su sacerdocio, por su ministerio, por ser nuestro intercesor, nuestro representante, nuestro abogado, nuestro considerado, nuestro Salvador. Gracias por tu inmenso amor, el de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Expresamos nuestra gratitud en ese nombre incomparable, ese nombre que tanto amamos, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos invitarles para el próximo domingo, a la misma hora, a las 7, para ver el tema el continuo. ¿Qué será? El continuo. Está mencionado en Daniel. Así que están invitados todos ustedes. Muchas gracias.